llegado a este lugar, Señor, necesitados de ti. Hemos llegado, Señor, esta mañana sedientos de ti, hambrientos de ti, Señor. Queremos, Padre, que tú sacies, Señor, esa sed, esa necesidad, Señor, que tenemos de escuchar tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias. Y tu pueblo dice, amén. Digan amén, hermanos. Sí. Abrimos nuestras Biblias esta mañana y voy a pedirle que me acompañe a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 14. Romanos capítulo 14, 3 versículos leemos. Vamos a leer verso 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces leemos la escritura con toda reverencia. Y la palabra del Señor dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. ¿Qué tal si lo volvemos a leer, iglesia? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¡Gloria a Dios! En gloria a Dios, hermanos, tengan la bondad de tomar su lugar, tomen su asiento, alaben al Señor. Sí, tenemos que alabar a Cristo, hermanos. Nosotros adoramos a un Dios que está vivo. Amén. Él es Dios de vivos. Sí. ¿Habrá algún muerto aquí? No, yo pregunto porque pues es que en los velorios hay que el muerto también presente. Sí. No, yo sé que aquí todos tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Esta mañana nos sentimos gozosos porque estamos en la presencia del Señor. No hay mejor lugar donde estar que la presencia del Señor. Amén. La porción, hermanos, que esta mañana hemos leído, una porción un pasaje que tiene la intención, diría el propósito, de ubicarnos en la posición a la que hemos sido llamados. Muchas veces, y especialmente cuando uno está recién convertido, uno cree que la vida cristiana se trata nada más de venir a lo que llamamos la iglesia, cantar alabanzas, orar, escuchar el sermón y ya. Y nos vemos la otra semana. Para muchas personas esa es la vida cristiana. Sin embargo, a medida que vamos adentrándonos en la vida espiritual, a medida que vamos conociendo, hermanos, la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que no es así. Nos vamos dando cuenta que el llamado que el Señor Jesús hace es no solamente hacer un oidor, es no solamente hacer un seguidor, un simpatizante del Evangelio, porque de esos hay muchos, sino que el llamado que el Señor hace es un llamado a seguirle. Sí, siempre que el Señor está llamando, Él dice, sígueme. Allá se encontró unos pescadores y les dijo, síganme. Pasó por donde estaban los recaudadores de impuestos y le dijo a uno, sígueme. Llegó otro diciéndole, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y al final le dijo, ven y sígueme. Ese es el llamado del Señor, un llamado a seguirle, amén. Sí, es decir que el llamado del Señor es a ser un discípulo.
Amén. La palabra griega para discípulos es matetes. Y eso es uno que sigue, uno que aprende, un alumno, diríamos. De paso, dicho sea de paso, ¿cuántos aquí ya entendieron que el Señor los ha llamado para que sean discípulos? Sí, que seguidores hay muchos. Sí, pero el Señor quiere que seamos discípulos, amén. Entonces, ¿cuántos son discípulos? No me convencen, ¿cuántos son discípulos? Y entonces, ¿por qué no le obedecen? Pues sí. Es que, hermanos, ser discípulo quiere decir que debemos estar sujetos a su señorío. Tenemos que estar sujetos a la autoridad del Señor Jesús en todas las áreas de nuestra vida. ¿Dicen amén? Vamos. Y así que el Señor a los discípulos les daba instrucciones, les daba órdenes y ellos las ejecutaban. Por raras que fueran. Sí, digo porque, hermano, nos encontramos en los evangelios situaciones, como por ejemplo, recordarán ustedes cuando el Señor los manda a que fueran a traerle el burrito, un pollino, hijo de asna, dice la Biblia. El Señor les dijo, miren, vayan a la aldea que está enfrente y van a encontrar ahí una asna amarrada y un pollino con ella. Suéltenlos y tráiganmelos, la burra y el burrito, ¿verdad? Y si alguien les dice algo, díganles que yo lo necesito. Y ellos fueron, dice la Biblia, allí en Mateo capítulo 21, que ellos fueron, ellos obedecieron, hicieron como el Señor les mandó. ¿Sí? No era de ellos la burra ni el burro, pero ellos fueron a traerla. Porque los discípulos obedecen. Entonces la iglesia, hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tiene la misión en esta tierra de cambiar al mundo. Si el mundo está como está, porque la iglesia ya no hace nada. Porque el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La sal sirve para preservar. Vosotros sois, dijo, la luz del mundo. Pero no son, hermanos, los cristianos, por así decirlo, los que van a cambiar el mundo. Los cristianos no son capaces de cambiar el mundo. Y eso como que va en contra de lo que normalmente uno está acostumbrado a escuchar, a lo que normalmente nosotros decimos. Pero digo que no son los cristianos los que van a cambiar el mundo, sino los discípulos. Sí, porque cristianos hay muchos. Sí. Todo el mundo dice ser cristiano. Entonces, ¿cuál es la distinción? ¿Sí? Porque hay mucha gente que dice ser cristiana, asiste a la iglesia, llegan y visitan la iglesia, pero sus corazones no están entregados completamente a Cristo. Como decíamos ayer en el estudio a Juan, a primera de Juan, y lo hemos dicho muchas veces, que muchas personas recibieron a Jesús como Salvador, pero no lo han recibido como Rey de Reyes, como Señor de Señores que es. Y entonces estas personas, aunque en realidad asisten a lo que ellos llaman iglesia, porque le llaman iglesia al lugar, cuando la iglesia somos nosotros, amén. Pero ellos asisten al lugar que llaman iglesia, pero no pueden llamarse verdaderamente seguidores de Jesucristo porque no han entregado sus vidas totalmente al Señor. Esa es la diferencia. Y entonces, cuando uno ve cómo esta sociedad va en un continuo deterioro moral, espiritual, social, uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿Sí? Fíjense que aquí en Estados Unidos se cree que por lo menos más de la mitad de la nación son personas que asisten a la iglesia, por lo menos los domingos, pero van a la iglesia. ¿Sí? ¿Se ha fijado usted que los domingos cómo sale la gente? Uno se los encuentra saliendo de la iglesia, ¿no? Mucha gente va a la iglesia. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿O dónde está la diferencia? ¿Sí? Porque no vemos resultados positivos en esta sociedad. Y el problema es que hay una total desconexión entre la gente que se llama cristiana con lo que es ser el verdadero cristiano.
Por eso este pasaje que hemos leído, aquí el apóstol Pablo dice, porque ninguno de nosotros, eso nos incluye a usted y a mí, hermano. Sí. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Usted no vive para su propio placer. Si usted es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, no puede decir que se gobierna a sí mismo. Es decir, para nosotros ya no cabe aquello de que esta es mi vida, yo hago con ella lo que yo quiera. No se puede. No cuadra, ¿sí? Ni siquiera podemos pensar un momento de que la vida nos pertenece a nosotros, porque de hecho no nos pertenece, la vida le pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces no cabe eso de que yo tengo derecho de hacer lo que yo quiera, yo tengo derecho de hacer lo que a mí me da la gana, yo tengo derecho de decidir a dónde voy a vivir, con quién, cuál va a ser mi profesión. ¿No? Porque Pablo dice aquí que ninguno de nosotros, los cristianos, tiene ese derecho de decir yo vivo para mí. No sé si usted entiende eso. Ninguno dice muere para sí. Es decir que ni aún el morir es dado a nosotros decidirlo. Oye, o tener nada que decir sobre eso como cristianos, ¿verdad? Sino que estamos en las manos del Señor. Le pertenecemos a Él porque Él nos compró a nosotros a precio de sangre. Y entonces ahora que le pertenecemos al Señor, lo que tenemos que hacer es integrarnos a su señorío. Entonces ninguno de nosotros vive para sí, ninguno de nosotros muere para sí, porque dice Pablo que si vivimos para el Señor, vivimos. Es decir, que toda nuestra vida tendría que estar orientada al Señor. Que lo que hacemos sea para agradarle a Él. Ese es el asunto. Vivir para el Señor. Que todo lo que hacemos sea para agradarle a Él. La pregunta que aquí puede surgir, hermanos, es si nosotros vivimos realmente para el Señor. Si nosotros podríamos decir, sí, yo vivo para Cristo, ¿será que podríamos nosotros decir eso? ¿Será que nosotros podríamos decir, como dice Pablo, si vivimos para el Señor, vivimos, pero que sea una realidad en nuestra vida, no solamente decirlo, porque hasta lo cantamos, ¿verdad? Y si vivimos para Él, vivimos, ¿verdad? Pero ¿será eso una realidad de nuestra vida? Y si morimos para el Señor, morimos, ¿será esa una realidad? Así pues, sea que vivamos o que muramos, dice Pablo, del Señor somos. Y entonces aquí tenemos la conexión entre la resurrección de Cristo y el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Porque dice aquí Pablo que Cristo para esto murió. ¿Y qué? ¿Qué más dice? Ya cerraron la Biblia. ¿Cómo dice? Y resucitó. Y resucitó. Para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir, ¿para qué? Para ser Señor, así de los, ¿qué? De los muertos. Como de los que viven. Para ser Señor, para ser curios. Es decir, para ser el amo total, absoluto. De los que están vivos y también de los que están muertos. En otras palabras, la muerte de Cristo y su resurrección fue para darle a Él, para darle a Él el derecho de tener señorío, de tener dominio, de tener control, de tener gobierno sobre todo lo que ha creado. Y eso nos incluye a nosotros. Sí. Eso nos incluye a nosotros también. Es más, me atrevo a decir que aún aquellos que no quieren nada con el Señor,
Esas personas que cuando se les presenta el Evangelio dicen, no, yo así estoy bien, tengo mi religión, yo no necesito de eso. Esas personas tarde o temprano van a tener también que reconocer el señorío de Cristo. Esas personas orgullosas que hoy no quieren humillarse delante del Señor, un día caerán de rodillas confesando que Jesús es el Señor. Lo dice la Escritura. Dice la Biblia que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Pero ese señorío, Él lo ganó por medio de su resurrección, venciendo la muerte en la cruz. Cuando uno viene a la Biblia, hermanos, especialmente en el libro de los Hechos, donde uno lee acerca de los primeros cristianos, una y otra vez encontramos ejemplos. En el sermón de Pedro, una multitud judía. En los primeros capítulos del libro de los Hechos, una y otra vez resalta, hermano, el hecho de que ese hombre, dice Pedro, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo ha hecho Señor. Dios lo ha resucitado y lo ha hecho Señor. Y el señorío de Cristo en ese tiempo, hermanos, en la mentalidad judía era algo esencial. Era algo esencial para ellos. Pero esa es la diferencia, que ya en nuestro tiempo mucha gente va a la iglesia simplemente para tener un feel good time. Sí. Un buen tiempo. Pasarla bien. Sí. A llenar un cometido puramente espiritual. La gente anda buscando ese tipo de iglesia. Ellos le dicen, yo busco una iglesia donde me pueda sentir bien. Pero realmente no es así. Uno no tiene que buscar una iglesia donde uno se sienta bien, no, al contrario. Es mejor buscar un lugar donde uno se sienta confrontado. Donde la palabra le hable y le muestre la condición en la que uno está. Pero ese es el asunto. No entienden lo que quiere decir, lo que significa, hermanos, realmente el vivir la vida cristiana. ¿Qué es? Por eso la gente, repito, anda buscando lugares donde sentirse bien, donde sentirse cómodos, ahí donde le dan sobadita de gato angora. Sí. Donde les tocan la campanita y se duermen en los brazos de Morfeo. Pero usted está esta mañana aquí con un propósito. El Señor lo trajo con un propósito esta mañana. Y ese propósito es para que yo le recuerde a usted que por gracia de Dios, Cristo es el dueño de su vida, de su alma, de todo su ser, y que si usted quiere considerarse un verdadero cristiano, si usted quiere considerarse una verdadera cristiana, usted tiene que responder afirmativamente a la pregunta que le voy a hacer. ¿Controla el Señor su vida? ¿Gobierna el Señor todos los aspectos de su vida? Y la mía, por supuesto. Yo mejor ni contesto. ¿Somos verdaderos discípulos de Cristo? No. No, eso tenemos que contestárnoslo a nosotros mismos. Sí. Es una respuesta que tenemos que darnos a nosotros mismos ahí en lo profundo de nuestro ser. Otro pasaje que nos podría ayudar a entender un poquito más este asunto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. En el capítulo 14 encontramos algo similar a esto, donde el Señor Jesús le habla a los discípulos y les dice lo que verdaderamente significa ser un servidor de Él. Y espero que esta palabra despierte nuestras conciencias. En el capítulo 14 y verso 25, dice la Biblia que grandes multitudes iban con Él, y eso es importante lo que Lucas aclara. Eran grandes multitudes, dice la Biblia,
las que iban con el Señor Jesús. En el principio del ministerio del Señor, mucha gente lo seguía. Aquí nos dice la Biblia que eran grandes multitudes, mucha gente. ¿Pero por qué lo seguían? Lo seguían porque Él sanaba a los enfermos, lo seguían porque Él les alimentaba, les daba de comer a la gente, les seguían porque Él les estaba predicando un evangelio positivo, les hablaba del amor de Dios. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta eso? Vaya a ver las iglesias donde reparten comida, están llenas. Pero quítenles la comida, ya no llegan. Sí. Allá donde reparten comida, ahí está el montón de gente. Así eran los tiempos de Jesús. Eran multitudes porque el Señor los alimentaba. Vamos a luchar con Cristo allí. Entonces todo el mundo venía y habían grandes multitudes donde el Señor estaba, pero todas esas personas no entendían lo que verdaderamente era ser seguidor de Jesucristo. Entonces el Señor, siendo muy honesto, Él llama a los discípulos y les da, hermanos, una enseñanza y les dice, miren, es que esto no es como la gente piensa. Hay un costo para ser cristiano. Hay un precio que pagar para esto, hermanos. El Señor se volvió a ellos con su honestidad que le caracterizaba. Y el Señor les dijo, si alguno viene a mí, oiga, así como nosotros hemos venido esta mañana a estar en la presencia del Señor, Él dice, si alguno viene a mí, si alguno viene a mí, verso 26. Y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Podrá ser un seguidor, pero no discípulo del Señor. Él está diciendo bien claro ahí. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, ve otra vez. Esto es de seguirle. No puede ser mi discípulo. Podrá ser un seguidor. Podrá ser un simpatizante, pero no discípulo del Señor. Y note, aclaro, que cuando el Señor habla de aborrecer, aquí lo que se está usando es lo que se llama en la retórica una hipérbole. Una hipérbole es una exageración que trata de hacer efecto en el corazón de la persona que oye. No se trata de que, papá, me caes mal porque soy cristiano. No está hablando de aborrecer de esa manera. ¿Sí? Lo que el Señor está diciendo es, si alguno dice que es mi seguidor, pero en su corazón el amor, aún por su familia, es mayor que el amor que me tiene a mí, no puede ser mi discípulo. Va. Si no se ha desprendido de su familia, porque hubo uno que le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero deja que primero me vaya a despedir de mi familia. No, le dijo el Señor, no funciona así. Otro le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Si no se había muerto, el viejito todavía está vivo. El Señor le dijo, no, tampoco es así. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme, si es que quieres. Entonces, si no nos desprendemos, dice el Señor, de la profesión, del dinero, del tiempo, de su deseo de disfrutar la vida, de su carácter que necesita cambiar, si no se desprende de todas esas cosas que, hermanos, están profundamente arraigadas, dice el Señor, no mereces ser mi discípulo. En otras palabras, Cristo no nos está pidiendo que de momento vas a comenzar así a odiar a tu padre, ya lo dije, no, sino que está diciendo que tenemos que desprendernos de ellos emocionalmente. ¿Sí? Tenemos que desprendernos de ellos con relación a nuestro apego a Cristo. Es decir, que el amor por Cristo tiene que sobrepasar el amor hacia todo lo demás. Que dice Primera de Juan, que si alguno ama,
Es decir, que el amor por el Señor tiene que ser un amor poderoso, apasionado. Hablábamos ayer del amor de Dios como es, veíamos características del amor de Dios. Y por supuesto que nosotros no podemos amar a Dios con ese amor con el que Él nos ama. Y lo vimos cuando el Señor le hace la pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y el Señor está haciendo la pregunta en los términos de ágape. ¿Me amas con ese amor ágape, ese amor sacrificial? Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo. Pero Pedro le contesta con amor fileo, porque no lo podía amar en los términos del Señor. Pero el punto es ese: ¿amamos nosotros al Señor más que a nuestros padres? ¿Amamos nosotros al Señor más que... Bueno, hay gente que ama más el carro. Sí. Hay gente que ama más la casa. Oh, yo no puedo ir a la iglesia porque me quedo cuidando la casa. Señores, sí. Entonces el amor de Cristo, el amor que le tenemos a Cristo es menos. Y de eso es lo que habla aquí la porción. El Señor quiere que nosotros nos desprendamos de todo lo material que hay en este mundo. Porque eso nos detiene, eso nos estanca en nuestro caminar en la vida cristiana. Allá en el libro de la carta de Filipenses, o Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, Pablo dice que el Señor no escatimó, el Señor no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que apegarse, sino que el Señor dice que se despojó. Dejó todo eso el Señor. Entonces Pablo nos dice que nosotros también debemos de tener ese mismo sentir que hubo en Cristo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, que así como Cristo se despojó de todo, así nosotros también tenemos que despojarnos. No nos podemos apegar y aferrar a nada en este mundo, porque la Biblia dice que nosotros aquí estamos de paso. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Entonces, si alguien está apegado a la vida, si alguien está amando este mundo, si sus emociones suben y bajan, hermano, de acuerdo a la fortuna, porque hay personas que de acuerdo a cómo está el ATM, cómo está la cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Van y meten la tarjeta en el ATM y si hay mucho dinero, están felices, están contentos, ¡wow! Sí, mira, hay gente que cuando tiene plata, usted a cada rato va al cajero a meter la tarjeta. No saca nada, solo a ver cómo está. Sí. Les gusta ver cuánto tienen. No sacan nada, solo quieren ver la cantidad una y otra vez. Y les brillan los ojos cuando ven la cantidad que tienen. Pero cuando no tienen nada, ahí están deprimidos. No, ni quieren salir para nada, ni comer, ni hambre les da. Hasta el sueño se les quita. Entonces una persona que ama tanto este mundo, que este mundo es su prioridad, esa persona no merece llamarse discípulo de Cristo. Y repito, Juan lo ha dicho una y otra vez, ¿no? Que aquel que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso el Señor dice, mira, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres seguirme, tú tienes que despojarte de todo. Tú tienes que despegarte de todo, no te puedes aferrar a nada, y todo lo que el Señor te pide, tú tienes que estar dispuesto a entregárselo también. Oiga, eso es ser discípulo. Que lo que el Señor te pide, tú tienes que estar dispuesto a entregárselo. ¿Se acuerdan del caso de Abraham? El Señor le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único hijo. No tenía otro. Sacrifícalo para mí. Y Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Eso es lo que el Señor quiere. No que vayamos a sacrificar a nuestros hijos, no, por favor. Si no, el pastor me dijo, no.
Yo sé que el Señor no le va a decir a usted, sacrifícame a tu hijo. Le puede decir, dame a tu hijo para que me sirva. ¿Verdad? Y de hecho yo creo que a todos nos ha dicho eso el Señor, ¿no? Nuestros hijos deberían de estar sirviendo al Señor. Los padres deberían de estar motivando a sus hijos para que sirvan al Señor. Pero si el tata no le quiere servir, como mucho menos al hijo. Entonces el punto es despegarnos de todo. ¿Sí? Desprendernos de todas las cosas. Y esa es una de las características importantes en la vida de un seguidor, de un discípulo, de un verdadero discípulo de Cristo. Es que el discípulo tiene una vida, hermanos, de desprendimiento total. Aprender a desprendernos de todo aquello que los hombres que no conocen al Señor normalmente consideran como cosas valiosas, preciosas para ellos. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a decirle, Señor, ayúdame a desprenderme de eso. Sí. Ayúdame a despegarme de este mundo, Señor. Porque esto es una vida de desprendimiento total. Cuando el Señor llama, Él llama a dejarlo todo. Aquellos estaban remendando las redes y el Señor les dijo, hey, dejen eso, síganme. Estaban trabajando. No sé, yo no te puedo seguir porque yo tengo que trabajar. Imagínense. Que hoy dejaron las redes. Gloria a Dios. ¿De quién me va a mantener? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dijo el Señor que si Dios tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más de nosotros? El problema es que nuestra fe es tan pequeñita. Sí. Es tan pequeñita que no hemos llegado a creer esa palabra. Como para decirle al Señor, Señor, tú lo dijiste y yo voy a dejar todo, pero me tienes que mantener. Porque la vida es así, la vida cristiana es una vida de desprendimiento total. Entonces es ahí donde tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdame a desprenderme del amor al dinero. A desprendernos del amor a los demás. A desprendernos del qué va a pensar la gente, porque hay gente que no sigue al Señor por lo que van a pensar de ellos. ¿Qué van a decir? Que ya me hice fanático, que ya me hice aleluya, que ya me hice evangelólogo. No, hombre. Entonces la vida cristiana es una vida de una completa renuncia. Vean lo que dice el verso 33 de Lucas 14. ¿Sí lo encontró? Así pues, cualquiera de ustedes, pues si es lo mismo, vosotros a ustedes. Se lo voy a dar como dice aquí, pues vaya. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿no puede ser cristiano? Dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Y no me vaya a malinterpretar, por favor, porque esto tiene su balance, esto tiene su equilibrio. Esto no quiere decir tampoco que usted tiene que irse a vivir como un pordiosero. No, tampoco es así la cosa, ¿sí? No, usted puede tener su casa y puede tener sus carritos ahí bien bonitos, bien chaineados, ¿sí? No hay ningún problema con eso, no. Lo que el Señor está diciendo es que tenemos que tener cuidado a no aferrarnos a esas cosas de tal manera que esas cosas materiales dominen nuestra vida, controlen nuestra vida y que hagamos decisiones por o conforme a esos valores. Ese es el asunto. Es decir, que tenemos que considerar esas cosas como secundarias o terciarias, así sería la palabra.
en nuestra vida. Es decir, que esas cosas materiales no sean el centro, no sean el fundamento de nuestra vida. Que en nuestro corazón las desplacemos para que Cristo sea entronado en nuestro corazón. Esa es la idea de lo que es ser un discípulo, que se desprende, que se refiere a todo nivel de las emociones. Cristo quiere que nosotros nos desprendamos de todas esas cosas que nos causan tanta ansiedad en la vida. Ay, es que no tengo que ponerme. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, es que ya todos esos vestidos ya me los puse una vez y no los puedo repetir. Así hacen ustedes. Aleluya. No, y más que ese, la hermana fulana tiene un igualito. No, yo no me lo puedo poner. No, Dios me guarde. Y entonces andan desesperadas. Y no voy a ir a la iglesia porque no tengo que ponerme. Imagínense. Sí. No. Hay mucha gente que no duerme porque están apegados al dinero. Sí. De verdad. Yo conocí una persona, trabajamos juntos, que esa persona todo el tiempo estaba haciendo números de cuánto iba a ganar. Ni siquiera había conseguido el trabajo. Y ya estaba haciendo números de cuánto iba a ganar. Y se ponía a hacer números. Y dicen que dan todas las horas que uno quiera trabajar, te imaginas, decía. Y yo trabajando tantas horas a tanto y tanto y tanto. Y ni siquiera la aplicación había ido a meter. Haciendo cálculos. Y yo decía siempre, anda vendiendo el cuero del tigre antes de verlo casado. ¿Cuánto dinero tienen en la cuenta? Ahí está. ¿Y cuántos intereses les va a generar a 10 años, a 20 años y ni siquiera saben si lo van a vivir? Y ahí están pensando, ¿y de cuánto va a ser el cheque de esta semana? Ese es el pensamiento de ellos todo el tiempo. Comienza la semana y están pensando en el día de pago. A ver de cuánto me sale el cheque esta semana. Quiero ver cuántas horas voy a meter. Y ahí están pensando y se les llega a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y pensando. Y el siguiente día andan todos ojerosos, parecen mapachos. Se la pasaron toda la noche pensando en cuánto iban a ganar. Y el Señor dice, no, hombre, no es así. Tienes que desprenderte de todas estas cosas. Mejor vive como si no las tuvieras. Por lo menos veo que algunos están de acuerdo conmigo en eso. Pero tenemos que aprender a vivir así, hermanos. Aleluya. Porque mire, lo maravilloso de esto es que cuando uno vive así, en esos términos del Señor, ¿saben qué es lo que pasa? Cuando uno vive en los términos del Señor, Él no se cansa de bendecirnos. Y entonces el Señor comienza a darnos mucho más de lo que obtenemos cuando nos aferramos a las cosas. Por eso el Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que quieren les van a venir por añadidura. Porque la persona que es desprendida, la persona que es generosa con sus bienes para el reino de Dios, porque así dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes y tus lagares rebosarán de mosto. Porque Dios siempre está dando más y más. Esta es una ley. Es una ley de Dios, es una ley divina. Usted, hermano, si usted quiere recibir, usted tiene que aprender a dar. Pues aquel llegó y le pegó el sopapo y dijo, es mejor dar que recibir. No, tampoco estamos hablando de eso. No. Dios siempre está dando más y más, y Dios siempre está bendiciendo más y más aquel que da, porque la Biblia dice que el que siembra generosamente también segará. Usted no puede, imagínese, usted va a sembrar un granito de maíz, uno. Está. No va a esperar que se le llene una chorrera así de mata de maíz de uno.
No, le van a hacer una nada más. No, si usted quiere tener un surco, le llamamos nosotros, ¿verdad? No sé cómo le dicen en otros países, hilera, chorrera, no sé cómo. Pero si usted llena y riega el maíz bastante, pues así va a tener bastante. Sí, pero si solo sembró uno, pues le va a salir una. Es una ley divina. Entonces hay gente que anda en la vida, Señor, ¿y por qué no me das? ¿Y por qué no me bendices? ¿Y por qué no me prosperas? ¿Por qué eres tacaño? Pues sí, es que es cierto. Es que la clave de la felicidad está en que usted aprenda a desprenderse emocionalmente de las cosas materiales. Ay, a fulana le gusta ese vestido, pero yo no se lo puedo regalar. No, es de los que más me gusta, ya no le queda. Ya no entra en él. Ya no. Ahí lo tiene ya 15 años. Sí, no. Y todos los días va a ir a tratar de meterse. Ya no, olvídense. No va a entrar en él. Regálenlo. Fíjense que yo he tenido la bendición, vive Jehová, he tenido la bendición que a mí me regalan ropa aquí. Hace poco fui a dejar 14 bolsas de ropa mía. Allá fui a dejarla hay esos lugares donde dicen que recogen ropa para llevarla no sé dónde. Llené la pick-up, 14 bolsas, y ahí estoy llenando otro montón. Y si ya no me la pongo usted, ya me enflaqué todo, ya no me queda. Parezco espantapájaros si me pongo de cosas. ¿Para qué la voy a tener ahí? Y me gustan, pues no me queda. Mire, llegué a tener 35 trajes y no me los pongo. Porque me los pongo y parezco espantapájaros. Porque de ser talla casi 40, no llegué casi. Ahora anda por 35, 36, imagínese usted. Pegado una enflacada bárbara. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo a regalar todo eso. Pero es que este traje, mire, hijo, es de buena marca. No, lo voy a guardar, tal vez voy a engordar cuentos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a desprendernos. A desprendernos. Yo le digo, yo he tenido esa bendición aquí. Bárbara. Y ahora ahí estoy yendo a regalar, a tirar, porque son muchos. Como 25 pares de zapatos. Y solo 2 pies tengo, imagínate. ¿Para qué quiero tanto usted? Pero cada vez que voy a la Goodwill los encuentro a 3 pesos. Nuevos. Y de los que quiera. Nike, New Balance, Johnston & Murphy. Hay que desprenderse de todo eso. Y cuando uno se desprende, uno siente esa felicidad. Entonces el asunto es ese, que tenemos que aprender a vivir la vida cristiana. Tenemos que aprender a vivir como el Maestro vivía y como los discípulos vivían con el Señor. Los discípulos estaban todo el tiempo con el Señor, comían con el Maestro, dormían muchas veces en la casa del Maestro, y donde quiera que el Maestro iba, el discípulo iba con él. Eso es ser un discípulo. Si el Maestro era, por ejemplo, un carpintero, pues el discípulo estaba ahí siempre observando cómo el Maestro trazaba, medía, cortaba, aprendiendo, imitando a su Maestro.
Pero aparte de eso, el maestro también tenía control total sobre el discípulo en todos los aspectos. Porque en la vida religiosa, cuando un rabino tomaba a un discípulo bajo su aprendizaje, ese discípulo se convertía en un total imitador de su maestro. Y en todo tiempo estaba con él aprendiendo. Entonces, cuando la Biblia aplica la palabra discípulo a nosotros, nos está diciendo que la relación que tiene que haber entre nosotros y el Señor Jesús es la misma relación que había entre un discípulo físico, material, y un rabino, un maestro. Una relación completa de entrega y sujeción en todos los aspectos de la vida. Pero la pregunta vuelve, ¿será así nuestra vida con el Señor? Porque Pablo era un hombre que ejemplificaba esa relación de discípulo. Y si usted va a Filipenses, en el capítulo 3, veamos el ejemplo de Pablo. Pablo dice, Filipenses 3, 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Oiga, mi Señor, por amor del cual, o sea, por el amor a Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, que Pablo fue un hombre que experimentó una conversión radical en su vida. Pablo, aquel fariseo de fariseos. Pablo, el perseguidor de la iglesia. Pablo, el judío que odiaba a los cristianos hasta el momento en el que tuvo aquel encuentro con Cristo Jesús camino a Damasco. Señor, dice que una luz resplandeciente le bañó por completo, lo derribó y Pablo quedó ciego por 3 días. Pero Pablo en ese momento lo único que pudo decir cuando escuchó aquella voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese fue el momento de la transformación de Pablo. Señor, ¿quién eres? Jesús le dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya. Saulo tuvo un cambio tan radical, 180 grados, que hasta su nombre se le cambió de Saulo de Tarso a Pablo. Aleluya. Toda su profesión, todo su conocimiento académico, religioso, todo eso, dice Pablo, que él lo tuvo que echar a la basura porque no le servía a la luz de lo que Cristo le acababa de revelar. Gloria a Dios. Entonces Pablo tuvo que desprenderse de su profesión, tuvo que soltar su buen nombre, tuvo que soltar el propósito de vivir, su propia estima, el prestigio que él tenía ante los demás judíos, porque era un hombre que había alcanzado un gran nivel de conocimiento, era un doctor en la ley, él tenía mucho prestigio ante la sociedad, pero todo eso él tuvo que dejarlo, tuvo que desprenderse de eso, tuvo que tirarlo a la basura, tuvo que renunciar a todo eso para poder ser un seguidor de Jesucristo. Y por eso él dice: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero el punto es que también nosotros tenemos que llegar a eso. Si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que desprendernos de muchas cosas. ¿Qué cosas consideramos nosotros como ganancia en la vida? ¿Qué cosas consideramos nosotros? Piense allí en su interior, piense qué cosas considera usted como ganancia en su vida. Una profesión, un trabajo, una persona, qué sé yo, un negocio, qué sé yo, planes. El Señor dice: esta mañana, ¿estás dispuesto? Si yo te lo pido, ¿estás dispuesto a renunciar a todo eso para que tú y yo podamos tener una verdadera relación? Lo sospeché desde un principio. Cuantas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del amor, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria sea el nombre del Señor, iglesia. Gloria a Dios. Porque mira lo que dice el verso 10 de Filipenses 3. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hay algo, hermanos, en la vida cristiana que para nosotros, para poder nosotros llegar a conocer verdaderamente al Señor Jesús, tenemos que quitar todas esas cosas que nos distraen. Tenemos que apartar todo aquello que compite con el amor a Jesucristo. Si nosotros queremos llegar a conocer verdaderamente al Señor, si nosotros queremos llegar a conocer el poder de su resurrección, tenemos que quitar todo eso que nos desvía, que nos aparta. Hay mucha gente que dice, no, es que a mí eso del evangelio pues no me entusiasma. ¿Sí? Hay gente que no se entusiasma para nada. Porque uno ve que hay personas, en otros lugares he visto, hay personas que durante el tiempo de adoración, hermanos, lloran y se quebrantan y ¡wow! Y hay otros que se les quedan bien. ¿Qué pasa? Fríos, total. Más fríos que el clima de allá afuera. Más fríos que las patas de un pingüino. Usted puede llegar con una aguja y pincharlos y no sienten nada. Nada. Totalmente insensibles. Y oyen aquel que dice, Señor, tócame, lléname, dame. Es porque no están tomando en serio al Señor. Están así porque no han muerto a sí mismos. Porque todavía quieren ser cristianos, pero hay una parte de ellos que no la quieren soltar, la quieren preservar. Porque hay gente que dice, pero es que si yo le entrego todo al Señor, ¿y qué va a pasar? ¿Sí? Porque como a nosotros nos gusta tener el control nosotros. Entonces cuando se nos habla de que hay que entregarle todo al Señor, no, yo tampoco, así tampoco, no. Que hay cosas de mi vida que yo tengo que controlarlas. No, cédale completamente el timón al Señor. Cédale, lo que quiero decir es, entréguele su vida totalmente al Señor, deje que sea el Señor el que la maneje. Porque cuando nosotros queremos manejar nuestra vida, mire, lo que hacemos es regarla cada rato. Por querer arreglar algo lo estropeamos más. Así nos pasa. Y eso quizás en todos los ámbitos de la vida. Queremos arreglar una cosa y en vez de arreglarla, ¡bah! Al final nos sobraron hasta tornillos. El que queremos tener nosotros, esa parte de control que queremos mantener, hermano, nos impide conocer más a Cristo. Nos impide conocer el poder de su resurrección. También impide, hermanos, que ese poder de Cristo se mueva en nuestra vida y que nos traiga gozo, paz, alegría, bendición material, incluso liberación emocional. Porque déjeme decirle que no todo en la vida del discípulo no todo es negatividad. No. La palabra de Dios me dice que cuando yo renuncio a todas esas cosas, yo recibo más bendición de parte de Dios. Yo recibo de parte de Dios. Por eso Pablo dice, todo lo que yo consideraba ganancia, lo he dejado para conocer a Jesús. Eso es lo importante, conocer a Jesús, conocer a Jesús, conocer a Jesús, conocer el poder de su resurrección y llegar a ser igual que Él. Esa debería ser la meta nuestra.
parecernos cada día más al Señor. Gloria a Dios. Él lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, Señor, yo quiero ser manso. Dame mansedumbre. Y cuando usted le pida mansedumbre, inmediatamente le va a poner a alguien ahí que le va a estar molestando, le va a estar hostigando para que usted aprenda a ser manso. Pues sí, es que así es como se aprende. Le va a poner un jefe que le va a estar hostigando, le va a estar... Y usted le da ganas de agarrarlo. Y el Señor aprende a ser manso. Pues sí, pero es que manso es una cosa y menso es otra. No, aprende a ser manso. Porque el discípulo, al dejar todas esas cosas, también recibe la oportunidad de ganar mucho más con el Señor. ¿Sí? Y Pablo es un ejemplo de eso. Cuando usted abandona, cuando usted deja esas cosas por el Señor, hay algo más que usted recibe. Cuando usted deja todo por seguir a Cristo, ¿sabe qué recibe de parte del Señor? Vaya conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 14, rapidito, porque ya estamos terminando. San Juan capítulo 14. Vea el efecto. Vea lo que recibimos cuando estamos dispuestos a dejarlo todo por el Señor. San Juan capítulo 14, versos 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen en el Señor? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Porque yo voy al Padre. Verso 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Y entonces viene la pregunta que revolotea mi mente. Si el Señor me está diciendo aquí, yo creo en el Señor, amén. Y Él me está diciendo que yo voy a hacer las obras que Él hizo y que aún haré mayores que las que Él hizo. Yo no puedo resucitar ni una hormiga. Y me está diciendo que todo lo que yo pidiera al Padre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿por qué cuando le pido no me da? Hay gente que se plantea así. Exacto, algo anda mal, no en el Señor, porque siempre le echamos la culpa al Señor, pero no, algo anda mal no en el Señor, algo anda mal en nosotros. Allí es donde está el problema. Algo anda, alguna pieza se ha salido de su lugar. Algo está mal en nosotros y tenemos que revisar qué es lo que está mal. Quizá nuestra entrega ya no es la misma. Quizá nuestra adoración ya no es igual. Quizá ya no le estamos dando el tiempo que Él se merece en nuestra vida. ¿Qué sé yo? Pero algo anda mal. O estamos pidiendo, como dice Santiago, estamos pidiendo mal. Porque estamos pidiendo para nuestros deleites, dice Santiago. No estamos pidiendo algo que glorifique al Señor. Ay, Señor, ya, dame un yate. ¿Para qué quiere un yate? ¿Para qué? Se lo da, ya no va a venir, allá va a andar metido en el agua. Si sin yate casi no viene, imagínese con yate. Y yo digo, qué maravillosa promesa de parte del Señor. Y es que Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Es decir que esta palabra tiene fiel cumplimiento, pero es ahí donde, oye, entonces ¿qué pasa? Pues porque yo le pido, pero nada. Y le pido en el nombre del Señor, pero nada. Hay que revisar entonces qué es lo que está fallando. O en qué estamos fallando. Porque el que sigue a Jesucristo, de acuerdo a esta palabra, el que sigue a Jesucristo tiene acceso
al poder de Jesucristo. Aquel que le entrega su vida al Señor, Dios le da en recompensa poder y autoridad. Gloria a Dios. Le voy a llevar a otro pasaje que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16. Este pasaje son pasajes que usted conoce ya, nomás para refrescarle la memoria. San Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. ¿Cómo lee? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Oiga, qué palabra la que el Señor nos está dando aquí. Aleluya. Mire, el verso 16 dice, el que creyere. Fíjense que por ahí hay un problema. Que hay algunos que dicen que creen, pero no se quieren bautizar. Oiga, ve cómo comienzan las cosas. Si no, dice que creen, pero hablan del bautismo como que les ofrecen la silla eléctrica. No, olvídense, no. Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles serán las señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Pero los cristianos le tienen miedo a los demonios. Figúrese usted. Hasta el demonito más chiquito le tienen miedo. Mire, es el colmo, cristianos que se asustan hasta con su propia sombra. Usted. Hay cristianos tan miedosos, pero miedosos. Entonces, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la autoridad que el Señor le ha dado? Pues, mire, si usted como cristiano, usted tiene el sello de Dios, el Espíritu Santo de Dios morando en usted. Y usted tiene autoridad, y si se le aparece un demonio por ahí, usted se le puede parar enfrente, y usted puede reprenderlo en el nombre de Jesús, y usted puede echarlo en el nombre de Jesús. Porque usted ha recibido autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios. No le vaya a tirar la agua bendita que no funciona. Lo va a mojar todo y ahí se va a quedar mojado. Ni le vaya a poner una cruz enfrente porque eso no funciona. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en manos serpientes. No vaya a andar yendo a buscarlas, por favor. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Tampoco hay que ir como alguien que digo, voy a ver si es cierto, se tragó un poco de matarrata, se murió. Se murió por menso. Pero oiga, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Va. ¿A cuántos ha sanado usted? O por lo menos cuántos se han muerto cuando usted ha orado por ellos. Porque una de dos, o se sanan o se mueren. O sea, lo que me dice la Escritura es que hay una relación entre todo aquel que cree y el poder que recibimos. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, entonces todo ese poder que está en Cristo Jesús pasa. El Señor nos pasa ese poder a nosotros para que nosotros podamos tener vidas victoriosas, para que nosotros podamos tener vidas fructíferas. Gloria a Dios. Yo pensé que para tener más dinero, no. Dice la Biblia que allá en Mateo capítulo 10, si usted lee los versos del 1 al 7, dice que el Señor llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Para eso les dio poder.
Entonces, si nosotros, hermanos, estuviésemos dispuestos a vivir como discípulos del Señor, lo que habría en nosotros sería un cambio radical en nuestra vida y tendríamos ese poder que la palabra de Dios promete. Porque Él dijo, el que en mí cree, dijo el Señor, el que en mí cree, también dice que de su interior, dijo, correrán ríos de agua viva. Pero ¿cómo nosotros podemos experimentar esa vida plena a la cual Dios nos ha llamado? Bueno, Dios quiere que hagamos ese cambio. Dios quiere que dejemos de ser seguidores, en el sentido de, como la multitud que seguía al Señor. Yo siempre traigo a colación eso, ¿no? Esas iglesias que están llenas, que hay 10,000, 20,000, 30,000, 50,000. ¿Cuántos realmente serán cristianos en ese montón de gente? Porque hay gente que anda buscando las iglesias grandes para no hacer nada. ¿Sí? Andan buscando las iglesias grandes, 500, 200. Ya, una multitud. Porque en medio se camuflajean, en medio de toda esa multitud. Hermanos, necesitamos que los servidores para este y otro, que no lo vean. Porque en las iglesias pequeñas, ¿cómo nos escondemos, verdad? Ay, es que el pastor a mí me está tirando y a quién más, pues. Pues sí. Pues yo vine a predicarle a ustedes, no a las bancas. Lo que el Señor quiere es eso. Que no seamos seguidores del montón. Gloria a Dios. Que seamos discípulos. Discípulos. ¿Quién quiere que Jesús controle su vida? Porque ¿quién mejor podría dirigir nuestras vidas sino el Señor? Nadie más puede, es que ni nosotros mismos podemos. ¿Quién podría administrar mejor sus finanzas? Usted o el Señor. Más si usted es un gastador compulsivo, comprador compulsivo. No, hay gente que no puede tener $1 porque le pica por irse a gastar. No, nomás lo ve. Esa compulsión. Entonces dije, Señor, pues que no te doy más. Pues te doy más, olvídate, te vuelves loco. ¿Quién puede dirigir mejor la familia? Sino el Señor. ¿Quién puede ordenar las emociones y los pensamientos? Sino el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es decir, dame el control a mí. No le voy a dar control remoto a la televisión. No, déjame conducir a mí, dice el Señor. Déjame tomar el volante yo de tu vida. Déjame guiar yo tus pasos. Déjame guiarte. Él no nos ha prometido un viaje fácil, pero sí nos ha prometido que el desembarque es seguro con Él. Y es ahí donde nosotros tenemos que decidir entregarle todo al Señor. Y decirle, Señor, yo pongo a tus pies todo lo que soy, como dice el canto ese, todo lo que tengo. Yo lo deposito a tus pies, Señor, con la confianza que tú vas a dirigir, porque tú sabes hacer las cosas mucho mejor que yo. Ay, hermanos, si nosotros tan solo comenzáramos a vivir como discípulos de Cristo, y si nosotros pusiéramos más atención a la palabra de Dios, y si nosotros muriéramos al yo, si muriéramos a nuestros deseos, a nuestros apetitos, y nos entregáramos más al Señor, si pusiéramos en las manos del Señor nuestro tiempo, nuestra propiedad, nuestras ilusiones, nuestros planes, nuestros deseos, todo a la disposición del Señor, ¿sabe qué sucedería?
que la gente de afuera estaría loca por meterse a la iglesia. Estaría loca la gente por venir. Yo creo que ni siquiera habría que hacer llamamiento. La gente diría, yo necesito eso que ustedes tienen. Pero cuando lo veo. No, dice la gente, si yo para hacer como ese que dice que no, mejor me quedo con esto. Pero ese es el reto. Ese es el desafío. Esa es la visión que hará el cambio en la iglesia. Pero usted decide si quiere seguir siendo un seguidor, si usted quiere ser un discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo. ¿Por qué no le dice, Señor, ayúdame? Yo quiero serte fiel. Yo quiero ser tu discípulo, Señor. Yo no quiero ser un seguidor más. Yo no quiero ser uno del montón. No. Yo quiero estar siempre contigo, Señor. Como le cantábamos hace un momento al Señor. Cuando le decíamos, quiero estar en tu presencia todo el tiempo, Señor. ¿Por qué no decirle esta mañana al Señor, Señor, ayúdame? Quita de mí, Señor, todo aquello que obstruye, Señor. Que obstruye, que impide, Señor, mi comunión contigo. Quita de mí toda ansiedad, Señor. Quita de mí, Señor, todo aquello que a ti no te agrada. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, esta mañana. Solo tú sabes, Señor, por qué pusiste esta palabra, Señor. Has hablado en mi vida, lo sé y te doy gracias. Porque yo también necesito, Señor, hacer cambios. Pero yo pido también por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Porque también, Señor, es nuestro deseo, Señor, ver un pueblo próspero, Señor. Bendecido, Señor. Pero para ello hemos entendido, Señor, que necesitamos despojarnos, Señor, de muchas cosas. Despojarnos de muchas cosas que nos impiden caminar, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores discípulos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, te ruego esta mañana, Señor, que toques cada vida.